Bienvenido, bienvenida a esta sesión del día de hoy del Diplomado de Ganadería Sostenible en el módulo de Bienestar Animal. Vamos a hablar en la unidad de tenencia responsable, de los animales de compañía y la ganadería. Vamos a hablar un poco del diagnóstico, del tipo de perro que el día de hoy produce el conflicto y vamos a repasar conceptos clave para entender esta problemática. Soy Rodrigo Morales Fortusi, médico veterinario del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Universidad de Chile y actualmente trabajo haciendo clases, dirigiendo diplomas relacionados a tenencia responsable. También soy parte del Colegio Médico Veterinario, de la Comisión de Tenencia Responsable y formo parte de distintas organizaciones de sociedad civil y público-privadas promoviendo políticas públicas relacionadas a animales de compañía. Hoy te quiero acompañar entonces en esta sesión para hablar de este tema en particular. Mi correo está disponible allí y también las redes para mantenernos conectados bajo cualquier duda o consulta. Los contenidos de la lección de hoy, entonces, como te comenté, van a ir de la mano de comprender el concepto de lo que es la agricultura familiar campesina, entender la tenencia responsable y su ley, entender el diagnóstico de la problemática, ver los impactos que producen el día de hoy estos animales, sobre todo en la ganadería, y evaluar estrategias para el cambio en base a este diagnóstico común. Para iniciar, entonces, me gustaría pedirte que respires, que inhales y luego exhales y de esta forma mantengas un ritmo y una concentración que vas a necesitar durante esta sesión del día de hoy, que espero que te pueda hacer un aporte y una ayuda para entender de manera práctica y pragmática lo que pasa con los animales en nuestro país. Entonces, lo primero que quiero comenzar hablándote es de los animales deambulando libremente, de estos perros y gatos que están en las calles. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Aparecen solos en el territorio o tienen un origen en particular? Bueno, quiero que respondamos 5 preguntas, o en el fondo que veamos 5 puntos esenciales para tener un diagnóstico común respecto a cuál es la problemática de los animales en nuestro país. Lo primero entonces que quiero que entiendas es qué tipo de perro produce el conflicto en este caso, y también el qué tipo de gato. Nos vamos a centrar en el perro porque es el que tenemos más información, pero esto no quiere decir que también el gato produce efectos negativos también en la ganadería, sobre todo en la fauna silvestre. Pero el día de hoy la depredación y los ataques que provocan estos animales, sobre todo en la agricultura familiar campesina, en pequeños productores, son nefastos y tenemos que visibilizarlo. Pero primero hay que entender que los perros no cayeron de un árbol. Los perros no llegan solos al territorio. Los perros no están allí cayendo automáticamente ni reproduciéndose solos, sino que necesitan el ser humano. Necesitan del comportamiento irresponsable de las personas para llegar a las calles, ya que sabemos el día de hoy, por la ciencia y por la evidencia, que siempre detrás de un animal abandonado, de un animal comunitario, de un animal callejero, hay un ser humano irresponsable que produce que ese animal esté allí. Ahí tenemos en Chile alrededor de 10 millones de mascotas. 10 millones de estas a mascotas que acompañan y son parte de las familias, ¿cierto? De nuestro territorio. Pero también estas familias a veces lo mantienen en malas condiciones y llegan a la calle, ¿cierto? Quiero que entienda entonces que tenemos 7 millones de animales con dueño, perros, y 3 millones estimados de gatos con dueño. Gran parte de estos animales, cerca de la mitad, con dueño, deambula libremente por las calles y a pesar de tener una persona que debe hacerse cargo de él, el animal produce efectos negativos. Y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy, que si bien se estima un porcentaje pequeño de animales que son abandonados, comunitarios o callejeros o perdidos, el gran porcentaje de ellos son callejeros, es decir, animales con dueño que salen a la calle. Quiero que entiendas un poco más de este concepto. Porque Canis familiaris, como punto 2, depende total y completamente del comportamiento humano para reproducirse y subsistir. Las poblaciones de animales sin dueño en general no se reproducen o no son exitosas en su reproducción, siendo los animales con dueño los que en general están aportando los perros que van a llegar a las calles en las próximas generaciones. Entonces, esto es esencial para entender si queremos reducir el tipo de perro, cual sea en Chile, tenemos que controlar primero al ser humano. Entonces, entendiendo esas partes esenciales del diagnóstico, vamos a entender ahora qué tipo de perro tenemos en Chile. Se habla en general de distintos tipos de perros en nuestro país. Yo durante mi trabajo y mi carrera profesional he escuchado de todos los conceptos, no sé ustedes, pero por ejemplo he escuchado perros con dueño, perros vagabundos, de vecindario, callejeros, abandonados, salvajes, bravíos. También he escuchado los comunitarios, he escuchado los baguales, perdidos, peligrosos, los ferales, los fieros y podrían ser muchos más los que completen esta lista, ¿cierto?
¿Qué tipo de perro conoce usted? ¿Qué tipo de perro tenemos en Chile? A pesar de todos los conceptos o nombres que utilicemos para mencionar los distintos tipos de perros que podemos ver en nuestro espacio, según la ley y según la evidencia técnica y científica nacional e internacional, hoy podemos hablar en general de 5 tipos de perros. Y este es el punto 3 que le traigo en esta pequeña introducción a la sesión del día de hoy. Y es que, según la ley de tenencia responsable, en Chile tenemos 5 tipos de perros. Y estos quiero que los sepa, los entienda, porque estos son las bases de la legislación y el manejo poblacional humanitario de animales de compañía. Uno de ellos es el perro mascota, es el perro con dueño, es el perro que está dentro de la casa y está bien mantenido. El segundo de ellos es el perro perdido. Es un perro que tuvo un dueño y que se encuentra extraviado y que posiblemente tenga una identificación y que hay un dueño que está buscándolo y que seguramente notificó al Registro Nacional de Animales que ese perro está perdido. En tercero, tenemos el perro callejero. El perro callejero es un perro que, si bien tiene un dueño, deambula por las calles libremente y es mantenido de manera irresponsable. El principal problema que tenemos en Chile es este perro y les voy a mostrar la evidencia de por qué es así. El abandonado es el cuarto tipo y es un perro que no tiene ningún dueño, no tiene un responsable, no tiene identificación, no hay nadie buscándolo y en general es un animal que, ya sea porque una persona lo dejó a su suerte o nació en estas condiciones, está en la calle. Y el comunitario es un tipo de perro que en algunos países existe como una figura la cual habla de una historia de responsabilidad y de responsabilidad con los animales. Porque son animales que, si bien no tienen dueño, hay una comunidad, un grupo de personas, de cualquier tipo de personas, vecinos, personas que trabajen en el lugar, empresas, que deciden mantener estos animales, darle cobijo, agua, comida y de cierta forma hacerse responsable de ellos. Entonces, tenemos a continuación de esto la clasificación de dónde van estos perros y en qué grupos los podemos identificar. Por ejemplo, para hablar de los animales con dueño, podemos visualizar primero una casa. Y en esta casa tenemos a los animales mascota y al animal callejero. Acá quiero que vean entonces el perro con dueño confinado que está dentro del hogar, que en general está esterilizado, que en general está desparasitado, vacunado y que se reproduce poco, menos que los perros con dueño de ambulantes, que son los callejeros. Estos son los que salen a la calle, que en general están mal alimentados, no desparasitados, no vacunados y que están produciendo camadas en mayoría, en demasía. ¿Por qué? Porque no están esterilizados, no tienen control reproductivo y en general, como les digo, están mantenidos en muy malas condiciones. Vamos a ver algunas cifras respecto a esto. Y este perro que es callejero, que está en las calles, y a pesar de que tiene dueño, está en las calles, forma un grupo con otros 3 perros. Y estos son los perros de ambulantes. El perro con dueño, el perro con dueño perdido, el comunitario y el abandonado o sin dueño. Ahí están entonces nuestros 5 tipos de perros. Los 4 que salen a la calle y el con dueño que está dentro. Porque este que está acá, con dueño de ambulante, este que está acá, es el mismo. Le vamos a empezar a llamar el perro callejero, que es el principal problema que tenemos en nuestro país. Porque hay que entender claramente qué perro produce el conflicto. Tenemos entonces estos 5: perdidos, con mascota con dueño, comunitarios, el con dueño de ambulante y el abandonado, ¿cierto? Pero de estos voy a sacar a uno que es con dueño, que está dentro de la casa y confinado. Lo voy a sacar y voy a dejar solo estos 4, ¿cierto? Aquí en estos 4 tenemos el principal responsable. Pueden ya adivinar cuál es, ¿cierto? Ya me he adelantado. Y es que de los 4 perros que el día de hoy están produciendo los principales conflictos, hay uno que es el foco, que es el esencial. Y ese perro, quiero que lo entienda, no son ni los perdidos, ni los comunitarios, ni los abandonados. Son los perros callejeros, con dueños que deambulan libremente. En nuestro país, en distintos espacios de nuestro territorio, sabemos y entendemos, en base a la evidencia y la experiencia, como les comentaba, que el principal perro que produce los ataques al ganado, especialmente a los pequeños productores y al pequeño ganado de nuestro país, son animales con dueños. Se estima inclusive que hasta 3 de cada 4 de estos ataques son, sí o sí, de animales con dueños que deambulan libremente, que están mal mantenidos, que están mal alimentados, que muchas veces generan jaurías, pero que después del ataque, después de alimentarse, vuelven a un hogar, vuelven a un cobijo, vuelven a un espacio donde son mantenidos irresponsablemente. Entonces, que no le quede duda que de los 5 tipos de perro que el día de hoy producen el conflicto es el perro callejero con dueño, el principal foco de la problemática.
Y con esto quiero llegar al quinto punto de esta introducción, que es que los animales que deambulan libremente y entendemos que tienen un nombre, un origen y que podemos clasificarlos, ¿cierto? Entonces, no se trata de meterlos todos al mismo saco para encontrar estrategias, formas de poder trabajar y poder abordar esta problemática y cambiar de verdad la realidad respecto a la tenencia responsable en nuestro país, es importante tener un diagnóstico en base a la evidencia, en base a la ley, en base a un entendimiento común de cuál es la problemática. Entonces, como les digo, hay que entender de que al menos los perros que están en las calles en general están en las calles porque hay personas que los dejaron allí, porque hay personas que permiten que estén allí o porque hay personas que permiten que se reproduzcan dentro de sus casas y que luego los dejen salir ya sea condición de abandono o netamente salir a ambular sin un responsable. Entonces, dicho esto, tanto para nuestra fauna silvestre como para nuestra ganadería, es esencial entender que tanto los perros como los gatos que están provocando el problema tienen un dueño en general. O que si aparecen estas nuevas generaciones de perros, que hay que decirlo, los animales abandonados que están en las calles tienen en general bajas tasas de natalidad, altas tasas de mortalidad, no sobreviven. Los que están generando y permaneciendo y que se ven en las calles son gracias a dueños que están abandonando. Entendiendo esto, podemos evaluar mejor impacto y estrategias para que exista una buena convivencia responsable con la fauna y la ganadería, entendiendo que no podemos poner el foco del problema en el animal de cuatro patas, ya que cada vez entendemos de forma más clara que este animal de cuatro patas se está reproduciendo, llega a donde está gracias al animal de dos patas, gracias al ser humano, ¿cierto? Por ende, la invitación, primero que nada, es a tener un diagnóstico en base a la evidencia, es a entender qué tipo de perro está provocando el conflicto y qué tipo de gato y poner el foco en el que es el verdadero responsable, que en este caso es el ser humano. Porque como les estaba diciendo, los perros no se caen de los árboles, no aparecen por generación espontánea, no se están reproduciendo por sí mismos solos, sino que siempre hay un ser humano en general irresponsable que está permitiendo que esto suceda. Dicho esto, y esta primera introducción es para que generemos un entendimiento común del diagnóstico y para que podamos luego empezar a generar estrategias o entender tratamientos a esta problemática, a esta enfermedad social, en base a una a una buena base, valga la redundancia. Entonces quiero ir un poquito más allá y empezar ya a entrar en materia directamente, que es respecto a lo que nos convoca, que es la agricultura familiar campesina, el ganado y los ataques que provocan estos animales de compañía cuando son mantenidos irresponsablemente. Permiso. Entonces, en el campo pasé mucho tiempo en mi formación profesional, particularmente en la novena región, en la zona de Galvarino. Tuve la suerte de hacer mi práctica profesional en Prodesal y de conocer este tema, este conflicto desde cerca. Y entender también muchas veces cómo es el ser humano, este principal factor que produce que sobre todo nuestra AFC se vea afectada. Si usted no ha escuchado este concepto, le invito a que se interiorice. Este concepto se denomina agricultura familiar campesina y corresponde a un tipo de producción donde las explotaciones son en general menores a 2 hectáreas, con riego básico, donde los ingresos provienen de principal forma de la explotación agrícola y son personas que trabajan directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. Se estiman en cientos de miles las explotaciones de agricultura familiar campesina. De hecho, esta cifra está totalmente desactualizada. La voy a buscar actualizar y usted me puede ayudar también a actualizarla. Pero deben ser ya más de 400.000 las explotaciones de agricultura familiar en Chile. Este tiene características muy particulares. El día de hoy, esta relación, esta forma de vivir, tiene no solamente aspectos culturales, aspectos históricos, sino que también económicos, que están poniendo en tensión la tenencia responsable, ya que son productores pequeñitos que tienen 30 40 50 cabezas de ganado, a los cuales perder 20 30 de estos animales puede significar la subsistencia de todo el año o de todas las familias. Ellos tienen otra forma de relacionarse con los animales, ¿ya? Tienen sin duda otra cosmovisión, otra forma de relacionarse con su entorno, generan alimentos para consumo familiar, pero también lo generan como fuerza capital y de ahorro.
Y esto es muy importante porque estos animales que forman parte de esta familia, que son parte de su producción, son la seguridad económica de estas personas. Y por lo mismo, especialmente el ganado, requiere una protección especial y requiere que busquemos formas para poder darle tranquilidad a estas familias que en el fondo van a tener alimento, van a tener seguridad económica y van a tener el fruto de su trabajo, ¿ya? La agricultura familiar campesina está en general ligada a la seguridad alimentaria, a mundial, de hecho, son los productores de muchos de los alimentos que llegan a tu mesa. Son también quienes se preocupan de rescatar la cultura, rescatan muchas veces la biodiversidad a través de la selección natural de sus cosechas y la mantención de linajes históricos. Y dan la oportunidad también de dinamizar economías locales, especialmente en lugares pequeños, especialmente en lugares aislados, donde es gracias al trabajo de estos agricultores que se mantiene un recurso genético, cultural y ambiental histórico que debe ser protegido. Tiene muchas formas y muchas, digamos, estructuras esta agricultura familiar campesina. En general, existe algún nivel de vulnerabilidad en muchos lugares, sobre todo en la zona centro-norte de nuestro país, y en general en estos lugares donde se producen a pequeños animales o ganado, hay también animales de compañía, perros y gatos, ya sea para acompañar, ya sea para cuidar, ya sea porque le gustan a las familias, sobre todo a las señoras. Vemos esta escena de perros y gatos en estos lugares que son el origen de la problemática, ¿ya? Animales que acompañan a las personas. No quiero dejar de comentar en este diagnóstico que a pesar de que los perros y gatos sí afectan la ganadería, sí provocan depredación, sí provocan ataques, sí también provocan transmisión de enfermedades, es la misma la ganadería la que también provoca conflictos en algunos lugares. Solo voy a colocar este cuadro en base a una información de un informe de CONAF, donde hablan de los principales amenazas que afectan las áreas protegidas, las áreas silvestres protegidas. Y como pueden ver, están los perros y gatos en cuarto lugar, que también afectan fauna silvestre esencial y que tenemos que evaluar y cómo también mitigar estos impactos. Pero el ganado doméstico, ¿ya? También genera impactos negativos en esta área protegida, de que hay muchas personas que responsablemente permiten que su ganado paste o se alimente en áreas protegidas, en áreas que son, digamos, prioritarias, que no deben ser invadidas por otras especies, que esto también es negativo. Entonces, nuevamente, el origen de problemáticas medioambientales que son transversales para problemáticas para humanos y animales, parten del origen del ser humano. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los perros en zonas rurales, ¿les parece? Partamos hablando un poco de los impactos. Entonces, respecto a los impactos, quiero partir hablando de esta imagen, de que los animales, perros, gatos y otras especies productivas son parte del medio ambiente, son parte de la imagen, son parte de la cultura y de la sobrevida de estas personas, ¿ya? Entonces, hay varios aspectos culturales que son rescatables, pero que también son parte de estos impactos negativos, tanto en la salud de las personas como de otros seres vivos. Hay uno de ellos que en particular quiero conversar y presentarles, que es la equinococosis quística o ligatiosis. ¿Ya? Esta es una enfermedad parasitaria que tiene distribución amplia en todo el país. Es generada por un quiste en estado larval de este platelminto llamado Echinococcus granulosum. Y estos quistes se localizan preferentemente en el hígado, ¿ya? De los animales, y la verdad es que produce altos costos económicos y sociales, ya que ¿cómo se transmite este agente? Bueno, esta gente tiene un hospedero indirecto que es lamentablemente un intermediario, un animal de producción, que puede ser una cabra, una oveja, un vacuno, y el hospedero definitivo es el perro, nuestro compañero, ¿cierto? Donde los humanos nos podemos ver infectados indirectamente. En general, cuando el ser humano alimenta al perro con vísceras de estos hospederos intermediarios, como pueden ser vísceras de una cabra, de una oveja, de una vaca, estos huevos entran al perro y el perro cumple el ciclo y empieza a diseminar quistes de esta enfermedad, que pueden ser consumidos por nuevamente ganado y seguir este ciclo eternamente. Esto puede llegar al ser humano y producir efectos terribles.
puede migrar a los pulmones, a otros órganos o al cerebro inclusive, y generar estas verdaderas bolsas de agua, que son en el fondo el espacio donde este quiste empieza a crecer, a acumular fluido y producir efectos digamos, negativos en la salud, como vemos en esta imagen, ¿cierto? Donde podemos ver un quiste alojado en el cerebro de una persona que evidentemente está ya sufriendo no solamente síntomas de la enfermedad, sino que también el efecto de esta problemática que es al dar vísceras a nuestros animales, a nuestros perros, y que se continúe este ciclo de enfermedades. Esta enfermedad, ¿por qué se las comento como un impacto negativo importante en ganadería? Puede producir miles de millones de pesos en pérdida porque las canales, la carne que tiene estos quistes que les estoy comentando, se pierden totalmente. Entonces, inclusive, cuando esta enfermedad ya no es transmisible directamente a las personas, por un tema visual, produce que pierdan estas carnes en el ganado. No es bueno, ni por la salud que se puede afectar de las personas, ni porque afecta la calidad organoléptica de la carne y se producen pérdidas de millones y millones de dólares. Estoy hablando de 15 20 millones de dólares y también pérdidas importantes en salud humana, ya que aún son, sobre todo en la zona sur, en Magallanes, son muchas las personas que se enferman y que se afectan por esto, donde, como vemos, el problema nace por animales de compañía que no están desparasitados, que son alimentados con vísceras, que son mantenidos responsablemente muchas veces, y que tienen contacto con estos otros animales de producción, haciendo que este ciclo se mantenga, y llegando a imágenes como esta. Otro tema relevante que tenemos que conversar sí o sí son los ataques, ¿cierto? Los ataques a ganado que son cada vez más conflictivos, sobre todo en lugares donde los animales están muy concentrados, sobre todo los perros, porque pasa que en zonas rurales también, justamente, las personas no están, no es muy denso, no hay tantas personas en zonas rurales, pero sí en donde hay, están muy condensados en espacios chiquititos y con muchos perros en las casas. Si lo vemos a grandes rasgos, podemos, por ejemplo, dividir Chile en varios sectores, una zona macro norte, centro y una zona macro sur, ¿cierto? Con una zona, podemos decir, austral, más sur y una zona norte, norte central. Acá está es la distribución establecida en este mapa, pero hay varias. Yo les traigo una, de hecho, con cuatro divisiones. Vamos a hablar de Arica, Parinacota, Coquimbo, Araucanía y Aysén. Y me interesa este gráfico de la Fundación Tompkins porque habla justamente del porcentaje de ganado menor que se ha afectado, tanto por ataques de perros como también por otros carnívoros, como por ejemplo son el zorro y el puma. Interesante es ver que, por ejemplo, en la zona norte, como en la Araucanía y Aysén, los ataques por pumas son altísimos. A diferencia, por ejemplo, en Coquimbo, Araucanía, donde los ataques de perros son lo predominante. Pero en Coquimbo se asoma el zorro como uno de los principales también, incluso sobre el perro. ¿Y qué es lo interesante de analizar de acá? Que los ataques muchas veces de estos animales, de perros particularmente, a ganado, no son solamente producidos por ellos, sino que también hay otros agentes que son parte de la problemática, como son el zorro, como son el puma, y estos carnívoros también están y son parte del conflicto, por lo tanto pensando que estos animales son fauna silvestre, protegida muchas veces, y que incluso eliminándolos con bala o con veneno van a volver porque viven allí, se reproducen allí normalmente, es importante trabajar en los perímetros de las personas. La predación de nuestro ganado, los ataques, no ocurre solamente por perros o tenencia irresponsable, muchas veces también ocurre por otros animales, donde va a ser esencial que los productores, sea quien sea, pequeño, gran productor, tenga sí o sí buenos perímetros o buenas herramientas de seguridad. De otra forma, los ataques van a persistir. Entonces, los impactos son variados, desde enfermedades, lo que puede producir no solamente sufrimiento, sino que también pérdida económica importante, hasta ataques que eso directamente ya produce sufrimiento y pérdida económica significativa para estas familias. Tenemos que pensar de que ya les comenté en el diagnóstico. El tipo de perro que produce el conflicto en general es un perro que tiene un responsable, es un perro dependiente. Los perros asilvestrados, salvajes, bravíos, como los llaman muchas veces, no son un tipo de perro
que se reproduzca, que permanezca en el espacio o que en general esté dando a las nuevas generaciones de perros que están atacando a nuestros animales. Estos perros sin dueño, cualquiera como queramos llamarlos, son perros sin dueño, tienen tasas de natalidad más bajas, mortalidad más alta y menores expectativas de vida, ¿ya? Es decir, estos animales que nacen en condiciones de calle, que nacen sin ningún tipo responsable, son en general animales que no están generando las próximas generaciones de animales que producen los ataques en ganado. Ya sabemos a ciencia cierta que son animales con dueño. Estos animales con dueño, callejeros, que permanecen ahí dando vueltas, generando jauría en conjunto, están en gran parte de los hogares. De hecho, en estudios hechos en la zona central, cerca de Laguna Aculeo, Altos de Cantillana, podemos ver de que 86% de los hogares que viven alrededor de estas zonas donde también hay producción, tienen hogares. Se habla incluso que en algunas zonas rurales el 100% de los hogares tienen perros. Muy poquito de ellos está desparasitado, solo uno de cada cinco, lo que quiere decir de que más del 80% de esos perros son diseminadores de enfermedades, tanto para fauna como para ganado. Muy poquitos también tienen vacunación antirrábica, lo que es un riesgo incluso para las personas. Y como pueden ver, gran parte de los dueños reconoce que su perro deambula libremente, que sale a la calle. Un perro mal alimentado, con enfermedades parasitarias, que lamentablemente está en malas condiciones, puede ser un riesgo para la persona, para la fauna y también para el ganado de nuestro país. Por ende, para que cambien las condiciones, para que no hayan perros que estén siendo un riesgo para nuestra población, sobre todo pensando en el origen del problema, que son los perros con dueño, es esencial que vayamos hacia el comportamiento humano. Es esencial que entendamos que el comportamiento humano es parte de la problemática. Y que no solo es parte de la problemática, sino que también es parte de la solución. Porque hemos tenido hace muchos años una discusión respecto a ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para proteger a los productores? ¿Qué hacemos para proteger a la fauna? ¿Qué hacemos frente a la problemática? ¿Cierto? Esta pregunta que se ha intentado responder de muchas formas. Por ejemplo, hay muchos proyectos que buscan que se eliminen los perros, ya denominados asilvestrados, bravíos, salvajes o distintas propuestas para que en el fondo se haga eliminación sistemática de estos animales en las calles sin dueño, especialmente los que provocan ataques. Y que esto se podría vislumbrar como una solución, como algo que podría disminuir los animales en las calles, disminuir los ataques. Y la verdad es que analizando la experiencia nacional e internacional, no hay nada que nos indique que un problema de origen humano se vaya a solucionar atacando netamente al ser no humano, entendiendo que, sobre todo en el caso del perro Canis familiaris, su dinámica, como hablábamos, su reproducción depende del comportamiento de las personas. Entonces, entrando ya a la parte final de la clase, les quiero dejar claro el diagnóstico, los conceptos esenciales, los tipos de perros, qué es la agricultura familiar campesina, los posibles impactos que generan y cómo también el ganado particularmente se ve afectado no solo por el perro, sino que también por otros tipos de carnívoros que son y que deben ser el día de hoy manejados, ya sea mediante medidas preventivas o visualizando otros métodos. Pero no es sustentable pensar que en el escenario actual la caza de perros podría ser un problema, o una solución, mejor dicho, a los problemas de las zonas rurales. Ya entendiendo nuevamente que estos perros que están provocando el problema se reproducen y llegan a ser un conflicto por las personas, por el ser humano. Me ha tocado recorrer Chile de norte a sur, hablando con los municipios, hablando con los colegas veterinarios, hablando también con las personas, entendiendo sus problemáticas y entendiendo en base a su visión y su experiencia qué está pasando, de dónde viene el perro, de dónde viene el problema. Me he dado cuenta que en mis conversaciones con estas personas, con estos otros profesionales y también en la revisión científica, en la revisión de los papers, de la evidencia, el trabajo de los pares, gran parte de las personas piensa, sabe y reconoce que los perros con dueño son los involucrados en los ataques a nuestra ganadería y a la fauna silvestre. Quiero ser enfático en esto. ¿Existe el día de hoy la evidencia suficiente para hablar de que al menos 3 de cada 4 de estos animales que provocan los ataques son animales con dueño?
que son mantenidos en malas condiciones y que provocan toda esta serie de efectos en la producción, especialmente en estos agricultores que tienen esta forma de producción, agricultura familiar campesina de subsistencia, la cual no solamente se pierde muchas veces también la producción. No se pierde solamente la capacidad de subsistencia de esas personas, también pierden animales con los que tienen un gran vínculo, porque a pesar de que estos animales son consumidos por estas personas, en la crianza y en la producción se genera cuidado, protección, compromiso, y eso también debe ser respetado. Entonces, son bastante las aristas que podemos abordar de estas pérdidas, de estos ataques y de cuál es el origen del problema. Pero nuevamente, quiero enfatizar de que existe evidencia suficiente de que son perros domésticos con dueños los involucrados en los ataques tanto a fauna como al ganado, y que no se les debe atribuir estos ataques exclusivamente a los frecuentemente mal catalogados perros asilvestrados. Que en el fondo el día de hoy estamos ocupando este concepto para llamar a cualquier perro que ataca, cualquier perro que está en jauría o tiene una actitud agresiva, hay gente que tiende a llamarlo feral asilvestrado, pero eso no es correcto. Estos animales no son asilvestrados, tienen conductas agresivas y eso sin duda cuando están en jauría lo podemos evidenciar, pero la ciencia, la evidencia, la experiencia nos hablan de que siempre hay un ser humano detrás de este animal que está provocando el conflicto. Entonces, yo me quiero poner frente a usted con las mismas manos que este gato, ¿cierto? Y preguntarle, ¿cuál es el origen del problema? ¿Se solucionará simplemente con gatillo, aplicando bala y pensando que eso va a cambiar en la realidad? No, porque sabemos que los perros de vida libre, que son perros en general que tienen origen humano, son en zonas rurales la principal causa de pérdida de ganado, especialmente para la agricultura familiar campesina. ¿Ya? La dinámica de las poblaciones de estos animales dependen y totalmente del ser humano para migrar, para ver su natalidad, su fecundidad, sus expectativas de vida. Todo ello depende del ser humano, ¿ya? Y es por eso que tenemos que entender primero los tipos de perros que están provocando el problema para poder hacer un abordaje correcto, para poder tener un buen diagnóstico y plantear un buen tratamiento. Ya sabemos que aparte del animal con dueño están estos cuatro tipos de perros y que el condueño de ambulante es el principal conflicto, es el que está produciendo estos próximos animales también. Entonces, inclusive si estos animales no viven tanto como pensamos, aquí está el principal problema. Entonces, entremos ya en la fase final de esta sesión y busquemos recetas, formas de poder hacer algo, estrategias, para que podamos cambiar la realidad de lo que estamos viendo el día de hoy, sobre todo de los ataques a ganado, los ataques a fauna y la mala tenencia de animales que tenemos en nuestro país. Busquemos estrategias para el cambio. Primero entonces voy a ser súper ahí puntual, súper estructurado y voy a partir comentándoles de estrategias puntuales, ¿ya? Estrategias planteadas desde el corto y mediano largo plazo, como por ejemplo realizar buenos diagnósticos de los puntos críticos donde están ocurriendo los ataques. En base a eso, diseñar estrategias de foco que nos permitan atacar directamente las zonas, los puntos, las direcciones, los principales puntos de conflicto nos podrán dar control también del nivel de la problemática y apaciguar un poquito estos principales actores claves, que muchas veces son los que son también más vociferantes, los que tienen mayor capacidad de poder llegar a otros tomadores de decisiones y que requieren atención. En base a eso, en base a establecer cuáles son los puntos críticos y diseñar, mira, acá hay que poner foco porque hay mayor cantidad de animales, porque el conflicto está escalando más rápido, porque podemos generar mayor impacto. Generamos una estrategia de manejo para zonas de conflicto. Les voy a dar ideas para esta estrategia de manejo. Viene en la próxima diapositiva. Pero ideas importantes en base a lo que aprendí en mi trabajo en la zona sur, sobre todo, desarrollar programas interinstitucionales. No solamente el municipio puede trabajar en esto, también tiene que estar Prodesal, el Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Todo forma parte del INDAP, que también tiene responsabilidad en este tema y que tiene muchos recursos para poder trabajar, por ejemplo, en perímetros o en programas para prevenir ataques de carnívoros a los dueños y a los animales. A los dueños de estos animales particularmente, que estos animales son esenciales para su subsistencia. Y se puede buscar financiamiento, por supuesto, ya como les comentaba, hay financiamiento a través de INDAP, están estos programas chiquititos con distintas líneas, está también el gobierno regional, entonces sí se puede buscar financiamiento para generar estrategia. ¿Qué estrategia?
¿Qué tienen que contener? Estas estrategias tienen que basarse esencialmente en planes de esterilización masiva, identificación y registro de estos animales, porque estos animales tienen un dueño y cada persona que tenga un perro o mi gato, sea que viva en urbano, rural, en la punta del cerro o en la playa, tiene el día de hoy que tener a su animal identificado y registrado y no hay excusa. Si lo ocupa para trabajo, para carrera, para dormir, para seguridad, no importa. La ley le obliga a que lo tenga identificado y registrado. ¿Ya? Y aplicar programas de educación, evidentemente, para que tanto quienes fiscalizan como los fiscalizados entiendan la base de la ley y por qué el día de hoy esto se debe cumplir. La esterilización es esencial, estimados y estimadas. La esterilización nos permite cambiar las conductas, cambiar los comportamientos como marcaje de territorio, algunos ataques, el orinar, ¿cierto? Que provoca también mucho abandono. Y también previene la presencia de algunos tumores, ¿ya? Especialmente les traigo este estudio del doctor Hart, que está publicado en un libro del doctor Javier Manteca, español, que habla cómo la esterilización, en esta última parte que está acá, ¿cierto? Disminuye particularmente la conducta de vagabundeo, de deambular. Los animales que están esterilizados tienden a deambular menos y a no salir. Y esto, especialmente para la problemática del ataque a ganado, es relevante, ¿ya? Además de esto, hay que pensar de que la esterilización no puede ir sola. También debe ir de la mano de estrategias que promuevan la adopción y la prevención del abandono. En cuanto hay estudios que hablan de que si no tenemos buenos niveles de adopción y si no trabajamos en contra del abandono, se pueden anular los buenos efectos de la esterilización. Así que no hay que perder de vista que esto se debe trabajar en conjunto, que debemos trabajar de la mano, que las políticas públicas en este caso no pueden ir solamente enfocadas en un aspecto, si no van en conjunto puede que no tengan efecto. Entonces, quítese el mito, quítese la idea de que las zonas rurales y urbanas tienen tanta diferencia con esto de los animales o que son tan distintos. ¿Tenemos algunas prácticas culturales distintas? Sí, pero las dinámicas de estos animales eh, son totalmente dependientes entre urbano y rural. Le muestro lo siguiente para que le quede claro. En un estudio hecho alrededor del 2016, el doctor Villatoro nos lo comparte, se determina que 2 de cada 3 perros que están en zonas rurales provienen de zonas urbanas, ya sea porque la gente los trae directamente de la ciudad o porque son traídos desde lugares por abandono en los caminos o que llegan a estos lugares porque son abandonados por personas de la ciudad. El día de hoy, gran parte de los animales que están en zonas rurales, que están produciendo ataques al ganado, conflicto a la fauna, viene de zonas urbanas. Por ende, no puede tomarse como algo separado. La política pública es una para todo el territorio. ¿Por qué? Porque el ser humano es el mismo aquí y en la punta del ají, como dicen. Entonces, si quiere pensar en tenencia responsable y cómo mitigar estos efectos en el ganado, tiene que pensar en medidas de control poblacional de animales de compañía. Para eso tenemos la Ley de Tenencia Responsable, la cual tiene 38 artículos, fue promulgada el 2 de agosto del 2017 en el Diario Oficial y genera las bases estructurales para poder generar políticas públicas sustentables y de impacto en tenencia responsable. Particularmente le invito a abordar el artículo 8, que establece que se podrá generar una estrategia de protección y control de la población de animales de compañía, donde podremos priorizar la educación de las personas, de los dueños para controlar la población canina y felina mediante la esterilización, mediante el control y vacunación y desparasitación de estos animales. Si no hay educación, si la gente no entiende por qué es importante esterilizar, nunca lo va a hacer. Y por eso es tan relevante que generemos esos cambios, que comencemos ahora, que los niños empiecen a aprender, que vayamos a las juntas vecinales, que vayamos a los centros comunitarios, que vayamos y nos acerquemos a estos espacios con humildad, pero también con claridad, de que esta información no estaba antes y que el día de hoy está disponible para todos. Y al igual que llevar el chaleco amarillo en el auto, nadie puede excusarse de cumplir esa obligación. Educar es la clave, educar es esencial, educar puede provocar que cambiemos la realidad de la tenencia responsable y todos estos efectos negativos que comentamos. Les quiero mostrar este último cuadro que en el fondo habla un poquito de cómo un sistema de manejo poblacional de animales de compañía se basa, tiene sus bases, su esencia en el comportamiento humano y en buscar cómo, a través de una positiva relación entre humanos y personas, se disminuían todos los otros efectos negativos mediante una serie de estrategias que van de la mano de promover la esterilización, el acceso a los servicios veterinarios, reforzar también los servicios de manejo poblacional en los municipios. Todo esto implica, en general, cambio en el comportamiento humano, el cambio en la forma en que nos estamos relacionando nosotros con los animales.
introdúzcase en la temática, introdúzcase en el manejo de población humanitario, introdúzcase en cómo el día de hoy generar estrategias basadas en el cambio de las personas puede provocar verdadero impacto en el cambio en las poblaciones de animales. El día de hoy entendemos el diagnóstico, entendemos mejor la problemática, entendemos los tipos de perros y entendemos que más allá de querer generar soluciones cortoplacistas al corto plazo, no, ninguna va a tener un impacto real al mediano y largo plazo si no cambiamos el comportamiento de las personas. Mi correo está allí, mis espacios de contacto también. Encantado de poder conversar cualquier duda, consulta que puedan tener de esta cápsula, siendo entonces el tiempo que me solicitaron para esta actividad. Les dejo un gran saludo, espero que les hayan disfrutado, que hayan aprendido cosas nuevas y nos vemos a futuro en cualquier actividad relacionada a tenencia responsable, a protección animal, a promoción de políticas públicas. Me pueden ubicar, como les digo, en LinkedIn también incluso, así que les dejo un gran saludo, que tengan una gran jornada. Hasta luego.